Nos acompañan en este momento, como estaba en la invitación, y adicionalmente también lo van a poder conocer ahorita a lo largo de estos minutos, el doctor Rodolfo Uribe. El doctor Rodolfo Uribe es una persona muy cercana, es alguien con la que he compartido gran cantidad de actividades a lo largo de una ya extensa, primero relación laboral y posteriormente relación personal de amistad. El doctor Uribe ha sido alto directivo gubernamental, experto en temas de seguridad nacional, ha estado en el curubito del poder cercano a presidencia en varios gobiernos, adicionalmente como asesor de múltiples gobiernos latinoamericanos. También nos está acompañando una ya asiduo de estas actividades, Mauricio Cristancho, es un abogado que decidió, no sé por qué razón, dedicarse a los estudios. Yo diría que Mauricio no es abogado, yo diría Mauricio es un estudiante profesional. Mauricio después hará las precisiones, pero si mal no recuerdo, tienes 3 o 4 o 5 especializaciones, 3 maestrías, y como te faltaba una tuerca igual que a mí, pues también te hiciste un doctorado. Mauro, pues se dedica a temas de litigio, como abogado que es, y adicionalmente es un colaborador continuo en publicaciones de coyuntura. Y por ejemplo, este tema de los Pandora Papers son claramente un elemento de coyuntura bien, bien interesante. Así que Mauricio, muchísimas gracias por ofertarte y aceptar la invitación de acompañarnos en este ejercicio que queremos realizar en estos minutos. Y vuelvo y reitero, conversación de amigos. Y también nos acompaña David, David Rodríguez, también abogado de formación básica, hizo una maestría en ESADE, al igual que Mauricio, y se la pasa haciendo asesoría, consultoría en temas, por un lado jurídicos, claramente por su formación, y por otro lado de índole financiera, lo cual es interesante, ese mix. Y por lo tanto tiene mucho sentido que si estamos hablando de Panama Papers, Pandora Papers y todos estos elementos que tienen que ver con el manejo de recursos en cuentas internacionales, pues David nos puede hacer también una tercera recomendación, una observación al respecto de estos temas. Y yo los estaré acompañando como panelista, como moderador, perdón. Para los que no me conozcan, creo que si no la totalidad, la gran mayoría en algún otro momento nos hemos encontrado. Soy Diego Cardona. En este momento me desempeño como, entre otros múltiples sombreros, el presidente de la Junta Directiva del Capítulo Colombia de los egresados de SADE. Adicionalmente, soy el director ejecutivo de la Red Académica de Docentes Investigadores y en este momento me encuentro radicado en los Estados Unidos terminando un postdoctorado en temas de política pública de tecnología para la educación. Cosas bien interesantes. Los que estamos asistiendo en este momento tenemos los micrófonos apagados. Lo hacemos a propósito y no con el deseo de que no participen, sino para que en esta primera etapa no le generemos intervenciones a nuestros panelistas, quienes nos van a contar alguna historia al respecto de su experiencia o al respecto de lo que consideran los efectos que tienen los Pandora Papers. Una vez hable el doctor Uribe, Mauro y David, abriremos. De todas maneras, a lo largo de toda la jornada, que estará una horita más o menos que estaremos aquí conectados, ustedes sin ningún inconveniente pueden ir escribiendo en el chat o aportes o dudas para que luego se los hagamos saber a nuestros panelistas. Así que, de verdad, muchísimas gracias por su asistencia y voy a dejar de compartir para ahora sí verle la cara a quienes son los importantes, que son nuestros panelistas y comentadores de esta situación. Entonces, voy a arrancar y me tomaré la libertad, lo habíamos acordado previamente con Mauro y con David, con el doctor Uribe. El doctor Uribe, como les comentaba inicialmente, es una persona que ha tenido una muy, muy larga experiencia y además fructífera y exitosa experiencia en la alta dirección gubernamental.
muy en particular en los últimos años en temas asociados a control financiero, lo que en Colombia se denominan las unidades de inteligencia financiera, la UIAF, inteligencia y análisis financiero, que posteriormente se fueron aplicando a todo lo largo y ancho del hemisferio gracias a un proyecto de la CICAT, de la Organización de los Estados Americanos. Doctor Uribe, ese tema del control del lavado de activos, el seguimiento a la financiación del terrorismo, a la guerrilla, esos elementos, ¿de qué manera podrían estar conectándose al ejercicio de los Pandora Papers, a estos escándalos del Panama Papers? Cuéntenos un poco esa historia que usted ha conocido tan de cerca. Pero, primero que todo, gracias por la invitación. Un placer conocer a los otros dos panelistas y al moderador, si lo conozco. Bueno, ¿qué son las unidades de inteligencia financiera? Las unidades de inteligencia financiera son entidades que reciben, almacenan o centralizan y analizan información que posiblemente está relacionada con lavado de activos. Esa parte se hace para distribuirla a las autoridades competentes para que hagan las investigaciones. En Colombia el único que puede hacer investigaciones financieras es la Fiscalía General de la República. Entonces, para que tengamos en cuenta con los Pandora Papers. ¿Cuándo comenzó las unidades de inteligencia financiera? Estas se desarrollaron por la conformación del grupo del GAFI. Y el GAFI fue el grupo, lo hizo el G7, ordenó que se hiciera el Grupo de Acción Financiera en 1989. Luego se reúnen y hacen las 40 recomendaciones y comienzan a hablar de unirse y formar el Grupo ECMO. El Grupo ECMO fue una organización para desarrollar técnicas, modelos, procesos en el análisis de esa información recolectada por las unidades de inteligencia financiera. Las primeras que formaron eso fueron el FinCEN de los Estados Unidos, el FinTrack del Canadá, el TrackFin de Francia, y en Australia el Austrac, el UIF de Italia, la FIU de Alemania y el Reino Unido. En 1995 ya el grupo ECMO comienza a decir que hay que intercambiar toda esa información. Eso es importante para algo que les voy a contar más adelante. Entonces el grupo ECMO no es una sigla, es una ciudad de Francia que se llama ECMO. Y cómo comenzar a desarrollar unidades a nivel global para luchar contra el lavado de activos, que lo que dijo el G7 cuando hizo el GAFI era que se estaba usando al sector financiero para lavar esta plata y tenía efectos económicos en los países. En 1997, Colombia, por medio del convenio con la Superintendencia Bancaria, hace un nuevo estatuto. Y se llama el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que incluye normas para el envío de reportes de operaciones sospechosas. Ahí se comienza a hablar de operaciones sospechosas. Al principio habló también de operaciones inusuales. A mí me preguntaban qué era inusual y sospechosa, y yo no tenía sino una sola definición. Cuando el esposo llega a las 4 de la mañana, es como inusual, pero cuando ya todos los días, ya es sospechoso. Entonces, más o menos como se puede entender. Entonces, la Superintendencia Bancaria, en su reglamentación,
todos estos reportes iban a la Fiscalía General de la Nación. Cuando estaba terminando el presidente Samper, el gobierno americano, hablando de su certificación, exigía que se hiciera la unidad de inteligencia financiera en Colombia. Ese fue, creo que el último decreto que firmó con el ministro de Hacienda de esa época, el doctor Urdinola. Y firmaron haciendo la unidad de inteligencia financiera adscrita al ministerio, como una dependencia del Ministerio de Hacienda. Cuando llega el presidente Pastrana, hay un préstamo del Fondo Monetario Internacional y hay una partida especial para que se pueda organizar, crear y formar la unidad de inteligencia financiera de Colombia. Ahí me llama el presidente Pastrana y me dice que por qué no la organizo. Yo en ese momento, entonces me dio un contrato con esa plata. Entonces yo busqué al asistente que más me ayudaba, que era Diego Cardona. Entonces se comenzó a hacer la unidad, pero el concepto que yo tenía y que se lo presenté a los americanos y a los franceses, que a mí nos reuníamos, era que no era una cosa de abogados, que era modelos matemáticos, modelos de las matemáticas, bueno, las matemáticas eran las mismas, pero los sistemas de información, los procesos, le ayudara a la fiscalía para que ella pudiera investigar, o sea, encontrar las relaciones, los links que había entre un grupo y otro, todo eso, y se comenzó a hacer desde ese punto de vista que le gustó mucho a los americanos. Entonces, en el año 1999 salió la ley 526 del 99 y el presidente Pastrana me dijo, yo quiero que usted sea el primer director de la unidad. Yo estaba con el contrato del banco. Entonces, ¿qué hice? Me dije, pero es que el sueldo de las unidades son como muy bajos. Entonces hicimos una organización con una planta y unos sueldos especiales. No podía yo buscar personas con alto conocimiento y con los sueldos que habían en el gobierno en ese momento. Entonces lo que hice fue llamar a las universidades que me buscaran personas, no que repitieran lo que han aprendido, sino que tuvieran, como fueran proactivos, tuvieran ganas de analizar cosas, y me mandaron y tuvieran mínimo 4 promedios y hablaran inglés. Y cada universidad, el Externado, los Andes, la Javeriana, la UIS, me mandaron personas y yo seleccioné después a una de cada esas. Lo que yo quería hacer era una unidad muy pequeña, técnica y tecnificada. Y así empieza la unidad. En el año 2000, la unidad entra al grupo ECMO. Ya en ese momento eran 24 países. Algo que la gente no sabe mucho es que después el grupo ECMO nos reunimos en Mónaco y en esa reunión a mí personalmente me nombraron presidente del grupo ECMO. Yo llamé al presidente Pastrana, pero no estaba en Palacio. Entonces yo no podía comprometer presupuesto nacional sin permiso del presidente. Entonces, hablando con los americanos, con el director del FinCEN, quedamos que él queda el presidente y yo el vicepresidente. Es algo que se le olvidó, que Colombia estaba muy por encima de otras unidades de inteligencia por sus modelos matemáticos, por sus... Era aplicando economía al crimen prácticamente. Y entonces ya en el 2001 se crea el Grupo de Acción Financiera de América del Sur, GAFISUD, que hoy en día se llama GAFILAT.
Y así nace la unidad de inteligencia financiera en Colombia, llegando, creo que sigue siendo una de las mejores unidades. En esa época era muy buena. Tanto que cuando pasaron las torres de Nueva York, llamaron al presidente de la República para que yo viajara urgentemente a Washington a una reunión sobre cómo mirar las finanzas del terrorismo. Y yo tenía unos papers o unos estudios de lo que era el terrorismo nacional, el terrorismo psicópata, el terrorismo internacional. Y ahí entraba por primera vez el terrorismo internacional. O sea, pasando fronteras, llegaba a otro país. O sea, más bien transnacional. Pues Pues jefe, eso doctor es Uribe, más o menos la historia de la OIAF. Y ahí está. Después ya, por haber hecho todo esto, porque la unidad era muy buena, de verdad es muy buena, me fui para Washington. Estaba ya el doctor Uribe de presidente y no quería que yo me fuera a organizar las unidades de inteligencia financiera, unas a organizarlas, otras a reforzarlas. Y estando allá como yo era asesor para ese proyecto por el BID, me contrató, podía tener otros puestos, me contrató el Banco Mundial para organizar la de México. Y ahí va pues, Sudamérica con sus unidades de inteligencia. pues jefe, Eso ha yo trabajado mucho tiempo. la acompañé en varias de esas locuras. Veo que aquí tenemos entre los participantes a una persona muy amiga y cercana a nosotros, John, quien también ha estado siguiendo la senda de todos estos ejercicios. Una de las cosas que el doctor Uribe nos acaba de mencionar es el rol fundamental que ha tenido este tipo de organizaciones, no por un deseo de Colombia como país, sino por un acuerdo de nivel internacional para verificar qué es lo que está ocurriendo con los dineros de la gente. Lograr identificar qué está ocurriendo con los ingresos de organizaciones y a dónde van a parar esos ingresos, de qué manera se están manejando esos ingresos en los sistemas financieros, no solamente nacionales, sino también a nivel internacional. Eso ha ido generando, pues, lo que coloquialmente se denominan los paraísos fiscales. Colombia, pues, ha tenido una transparencia importante en el manejo de su sistema financiero, tiene una fortaleza que es reconocida a nivel internacional. Y también pues ha logrado una serie de acuerdos importantes con diferentes países para mantener esos mismos niveles de transparencia en el manejo de los recursos. Hace unos años fue muy famosa, para bien o para mal, los denominados Panama Papers, que estaban asociados a colombianos que mantenían cuentas en el extranjero, que pues, eso no es ilegal, entiendo, y ahorita de pronto Mauricio y David nos hacen unos comentarios al respecto, pero pues ha ido evolucionando. Como el doctor River lo planteaba, desde la década de los 90 ya se sabía la ocurrencia de este tipo de situaciones. Y ahora tenemos algo que mes de octubre, septiembre, octubre, pues aparece, disrupciona nuevamente con los Pandora Papers. Y Mauricio, dentro de sus diferentes actividades, estudios, investigaciones, proyectos, pues aprovechó para compartirnos un documento bien interesante, Mauricio, sobre lo que son los Pandora Papers. ¿Cómo esos Pandora Papers, cómo ese escándalo que se ha venido generando al respecto de personas, colombianos y además prominentes, que de pronto es lo que genera más impacto, aparecen en listas en las cuales tienen recursos en lugares ajenos a Colombia? ¿Qué tan ilegal es eso? ¿Qué tan malo es eso? ¿Qué posible efecto podría ocurrir? ¿Qué relación tiene eso con una financiación del terrorismo o con un lavado de activos? Mauro, cuéntanos un poco cuál es tu percepción como experto en estos temas. Muchas gracias, Diego. Un cordial saludo inicialmente a todas las personas que nos acompañan. Un honor, por supuesto, estar con el doctor Uribe. No sabía yo que era, digamos, el padre de la UIAF en Colombia, una entidad que
realmente requiere de una inyección importante de recursos por parte del gobierno para perseguir a la criminalidad. Y por supuesto, con David, también un honor estar aquí con él. Varias cosas. Hace algunos años, como bien lo señalaste, sonó el escándalo de Panama Papers. Luego vino Paradise Papers y ahorita estamos con Pandora Papers. Cada vez que se presentan este tipo de escándalos, surgen algunas personalidades, hay escándalo mediático, hay una que otra entrevista en medios de comunicación y finalmente se llega a una conclusión porque alguien aclara que tener dineros en el exterior o en estos lugares que se conocen como paraísos fiscales no es delito y no es irregular siempre que se declare a las haciendas públicas nacionales. Pero para nosotros analizar el verdadero impacto de estas noticias o de estos escándalos, deberíamos verificar dos escenarios. Primero, el ámbito de lo que sería el delito tributario en Colombia y dos, lo que es la concepción de paraíso fiscal en el plano global y en el plano colombiano. Muy rápidamente, yo quiero anticipar desde ya una conclusión y es que en Colombia no ha habido nunca voluntad política para tipificar adecuadamente o para perseguir desde el punto de vista del derecho penal las defraudaciones tributarias. Y eso, por supuesto, va de la mano con los intereses políticos que puedan tenerse, pero desdibuja desde ya y de entrada lo que puede ser la armonía del derecho colombiano frente al derecho internacional. Porque uno podría preguntarse, ¿es necesario que haya un delito tributario? ¿Debe tipificarse las defraudaciones tributarias? O no, si lo que hacemos es fortalecer la DIAN y ponemos una DIAN muy fuerte. O sí, y sí, ¿por qué? Primero, porque el delito tributario no es un delito que se comete de ímpetu. El delito tributario no es un delito que se comete por un trauma en la niñez, por unos tragos de más. El delito tributario suele ser un delito pensado, un delito que se pondera, un delito informado y bien asesorado. Es decir, la intención de defraudar siempre va a estar allí. Pero ¿qué pasa en Colombia? En Colombia, para tener más o menos una idea, cuando uno habla de tipificar las defraudaciones tributarias, suele esto tener relación con el pago o no de impuestos. Nuestros principales impuestos, los que representan mayores ingresos en el país, son el IVA y el impuesto de renta. Y en Colombia, hasta el año 2016, la única defraudación que era relevante para el derecho penal era el delito de omisión de agente retenedor, que consistía en que una persona que habiendo retenido IVA o renta, que serían las retenciones en la fuente, no traspasara esos dineros a la DIAN. Es decir, el único efecto que tenía trascendencia penal era haber recaudado estos recursos y no pasarlos a la DIAN. Entonces, hechos como el no declarar IVA o el no cobrar IVA no era relevante para el derecho penal. En el año 2016 surge una reforma, es la ley 1819, y allí ¿qué se dice? Vamos a volver delito no solo el haber recaudado y no entregar estos recursos a la DIAN, sino que adicionalmente, si usted no cobra el IVA, a partir de 2016 es delito. Entonces, es un paso, digamos, en la dirección correcta. Y también se crea un delito pensando en el otro impuesto relevante, que es el impuesto de renta, y se crea el delito, que es el número 434A del Código Penal, que se llama omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Pero esa omisión de activos se circunscribió específicamente al impuesto de renta. ¿Y qué acontece? En Colombia, las personas naturales declaramos por nuestros ingresos, mientras que las personas jurídicas declaran por las utilidades. Es decir, en un ejercicio estricto de declaración de renta, los activos y los pasivos no se tienen en cuenta, salvo que estemos hablando de un escenario excepcional que sería el de renta presunta. Lo que se dijo fue, este delito, a pesar de que suena muy pomposo, realmente no tiene ninguna aplicación. Es así como en el año 2018 vino una nueva reforma, se crea el delito de defraudación tributaria, y aquí lo que dice es, si usted supone gastos u oculta ingresos, incurrirá en un delito. Es otro paso en la dirección correcta, pero seguimos teniendo una precaria tipificación del delito fiscal. Es decir, si personas tienen dineros en los denominados paraísos fiscales,
realmente eso, si no afecta al impuesto de renta, no hay lugar a relevancia penal. Entonces, la primera conclusión rápidamente, no tenemos una adecuada tipificación tributaria. Dos, en relación con los denominados paraísos fiscales. Hoy por hoy ya no se llama tampoco paraíso fiscal, anteriormente se decía paraíso fiscal, ¿por qué? Porque eran jurisdicciones que ofrecían unas tasas impositivas muy atractivas. Entonces, si aquí pagamos 35 de renta, allí podrían ofrecer al 3%. Pero la comunidad internacional pronto entendió que en ejercicio de la soberanía fiscal, cualquier Estado puede cobrar lo que a bien tenga. Entonces, lo que hoy por hoy se reprueba no es las tasas bajas, sino el no intercambio de información. Y aquí, por supuesto, que juega un papel muy importante la UIAF, justo como lo mencionaba el doctor Uribe. Y el doctor Uribe hace una mención que me parece trascendental, porque también el manejo de los paraísos fiscales depende de la fortaleza de los estados. Nos mencionó sobre la USA Patriot Act, que fue la normatividad que se dictó a partir del atentado de las Torres Gemelas, y allí los Estados Unidos, claro que hacen un análisis de lo que son estas jurisdicciones no cooperantes, sin hacer ningún tipo de listado, sino simplemente dice, si no me dan información, yo considero que es una jurisdicción no cooperante y puedo tomar las medidas a que haya lugar. Colombia, en el año 2014, hace un decreto y dice, para mí serán paraísos fiscales tales y tales jurisdicciones. Y allí fue cuando incluyó a Panamá, por ejemplo, y en Panamá de una vez pues mostraron su inconformidad, dijeron que a partir de entonces ningún barco con bandera colombiana podría volver a pasar por el canal, por lo que el gobierno hubo de recular y decir no vamos a incluir a Panamá en una lista de paraísos fiscales. Y cuando nosotros miramos cuáles son las medidas que tiene el Estado colombiano para evitar transacciones con paraísos fiscales, no son otra cosa distinta que algunas retenciones de orden estrictamente tributario, con lo que no se aborda un tema muy importante que comentaba el doctor Uribe, que es el de el lavado de activos. Entonces, tampoco tenemos una jurisdicción, una reglamentación eficiente relacionada con los paraísos fiscales. Es que eso serían las ideas generales y, por supuesto, digamos que lo que se reprueba a los paraísos fiscales es cómo se utilizan instituciones financieras o jurídicas muy elementales, pero que, como están cobijadas por un anonimato, dan esa opacidad. Por ejemplo, muy rápidamente lo que es la offshore, ¿no? Una offshore significa fuera de costa, es decir, que se crea, por ejemplo, en Panamá, pero no funciona en Panamá, porque si funcionara en Panamá debería tributar en Panamá. Entonces, abre cuentas en otros lugares y lo llamativo allí es que estos productos el nombre del beneficiario final lo tienen las firmas de abogados, no el registro público, porque al registro público de Panamá únicamente van unos nombres que la misma firma de abogados facilita. Entonces, sí hay una opacidad que es lo que termina reprobándose. Por eso escándalos como Panama Papers, Paradise Papers o ahorita Pandora Papers, en lo que consisten es en la filtración de información que tienen las firmas de abogados, que son los que tienen estos datos. Pero fíjense ustedes que no se saben las cuantías ni los productos que realmente se tengan porque funcionan en otras jurisdicciones. Entonces, si hay una sociedad en Panamá, realmente puede tener dinero en Suiza y no es posible identificarlo. Entonces, con ese contexto, las dos conclusiones es que tenemos una muy precaria tipificación de delitos tributarios y una muy precaria regulación de paraísos fiscales. Pues Mauricio, de verdad que gracias por esas precisiones que nos haces con respecto a esos elementos asociados a lo que podría considerarse como delito. Tú utilizas las expresiones jurídicas correctas y lo que pues realmente es un proceso que podría denominarse simple y llanamente aprovechar el mercado financiero que encontramos a nivel internacional, a nivel mundial. Allí también, pues, muy interesante cómo enganchas lo que es la saga Papers, como lo podríamos denominar, porque pues, no es el Pandora, ha sido toda una serie de situaciones que han venido presentándose a nivel Colombia, que resulta inclusive, como lo mencionas en los documentos que nos compartiste en su momento, de estudios internacionales. Esto tampoco es que sea algún colombiano desocupado que quiera armar problemas, ¿no? Simplemente es información que circula y que se compila por entidades que uno podría llamar serias y por eso pues uno le hace caso a ese tipo de situaciones. Ahora bien, como tú mismo lo planteas,
Esto tiene que ver con la fortaleza de los estados. El doctor Uribe hablaba de esas capacidades que fueron desarrolladas en su momento por nuestro país y que nos llevó a estar en, llamémoslo así, el liderazgo de estos controles, inclusive en buena medida partiendo del hecho de que muchos de estos recursos, muchos de estos dineros que no son claros dónde están, terminan generando unos efectos muy negativos en la situación de seguridad de, en particular, nuestro país. Y en su momento, y era una de las labores fundamentales de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Ahora bien, cierras tu conversación, tu comentario, haciendo referencia al hecho de que, oiga, esto genera implicaciones desde la perspectiva de personas y de organizaciones. Y pues hacías referencia al hecho de que Colombia, en su deseo de generar una buena imagen, dice, señores, Panamá, ustedes no pueden seguir actuando con nosotros por esta y esta otra razón. Y pues Panamá toma una acción simplísima. Listos. Pues si ustedes no quieren que yo trabaje con ustedes, ustedes no pasan por el canal. Complicado, estoy siendo coloquial, pero pues es unos efectos importantísimos que eso tuvo. Y ahí voy a aprovechar a David. David, por lo que hemos comentado, tú tienes ya una larga experiencia en los temas asociados a temas financieros y también temas asociados al índole jurídico, a la esfera jurídica, muy en la línea de lo que está mencionando Mauro. Esto de los Pandora, esto de la financiación del terrorismo, esto del SARLAF, esto tú lo mencionabas también en alguna conversación que tuvimos, las particularidades de cada país en función de las reglamentaciones. ¿Cómo nos impacta, David? Bueno, buenas noches a todos, sobre todo pues a mis co-hosts, a mis copanelistas, el doctor Rodolfo, excelente participación y también el doctor Mauricio, de verdad que me dejó pensando muchas cosas que dijo, muy interesante. Digamos, yo sí quisiera hacer énfasis en un punto que el doctor Mauricio tal vez por ser penalista, digamos, tiene el instinto del fiscal, ¿no? Que le gusta perseguir el delito y yo creo más en el tema de que el derecho penal es la última ratio de cualquier sistema jurídico y digamos que tiene que ser lo último a lo que se llegue. Yo creo que, digamos, al tratarse de una acción de índole económica, necesariamente tendría que ser la consecuencia económica y tema de acción penal y ese tipo de cosas me parece un poco fuerte para lo que es en realidad. Por ejemplo, Colombia es un país que no tiene, por ejemplo, la posibilidad de abrir cuentas en dólares. Colombia es un país que tiene una fluctuación frente al dólar además altísima. Entonces, tener cuentas en el exterior, y esto es un tema que el doctor Mauricio dejó muy claro, yo lo acepto así, pero de verdad que no es delito y además no es inmoral tampoco. Tener activos en el exterior, cuentas en el exterior, eso no tiene nada de malo. Digamos, lo que podría ser inmoral sería la producción de, digamos, que se produzca riqueza en Colombia y se lleve a otros sitios denominados paraísos fiscales o no, para evitar la tributación en el sitio donde origina esa riqueza. Eso me parece que es un tema que tiene ese fundamento moral, ¿cierto? Ahora bien, normalmente existe entre los países, y como le decía muy bien Diego, existe entre los países en que entre cada país hay convenios de doble tributación, ¿cierto? Entonces, dentro de esos convenios también hay obligaciones de intercambiar información, porque es que, y esto también lo decía Mauricio, digamos, es muy importante que se tenga en cuenta cuáles son los elementos para que uno tenga denomine a un sitio un paraíso fiscal, como si fuera algo de alguna manera inmoral. ¿Cierto? Entonces, primero está la inexistencia de los tipos impositivos, digamos, de tasa nominal sobre la renta que sean muy bajos, ¿no? Que sean, o que no existan o que sean muy bajos. Segundo, tenemos que hablar de que no haya un intercambio de la información sano, ¿cierto? Y que también no haya una transparencia a nivel legal. Es decir, que normalmente lo que se habla es que no exista seguridad jurídica acerca de lo que se genera en esos sitios. Entonces, en estos Panama Papers y en estos Pandora Papers, yo lo que he evidenciado es que en muchos casos, no en todos, pero digamos en bastantes, están hablando, por ejemplo, de sociedades constituidas en Delaware, por decir algo. Me parece un poco, digamos, traído a los cabellos y lo que buscan es meter 588 colombianos
para que todo el mundo diga que es terrible que tienen sociedades offshore y tal. Digamos que lo que uno puede ver ahí es que han constituido sus empresas de manera legal, lo han reportado en la DIAN en la gran mayoría, y que adicionalmente son activos que no son muy grandes. Entonces, digamos, eso es un tema que a mí me parece importante que se tenga en cuenta, y yo no lo desestimaría tan rápido entre la discusión. Es tener sociedades en el exterior, activos en el exterior, acciones en el exterior, cuentas bancarias en el exterior, no es inmoral, ni es delito tampoco, ¿cierto? Eso es un tema que, digamos, inclusive la legislación tributaria colombiana también incorpora y tiene unas obligaciones para reportar esos activos, ¿cierto? Ahora bien, si se fijan también, el mismo legislador en materia penal, no sé si por falta de voluntad política, pero por ejemplo en el artículo 434A del Código Penal también habla acerca de que la acción penal se extingue cuando el contribuyente presenta y corrija la declaración, y la sanción, inclusive la multa, es del 20% del activo omitido o del pasivo incluido, digamos, no correctamente. Entonces, digamos, a mí lo que me parece es que inclusive esa sanción es muy chiquita comparada con lo que tiene la sanción tributaria, ¿no? La sanción tributaria es del 200% del impuesto liquidado, inclusive, y adicionalmente también se tiene que volver a declarar la renta, y adicionalmente se paga con intereses de mora desde el momento en el que se debe haber presentado. Entonces, estamos hablando de una suma mucho más cuantiosa, una sanción mucho más sólida que la que puede interpretar digamos, el Código Penal o un juez penal. Digamos, yo creo que este es un tema de la competencia realmente de la DIAN y no de la jurisdicción penal. Entonces, ahora bien, esto puede ser un indicio, claro, y ahí es donde yo le doy toda la razón al doctor Cristancho. La verdad es que sí es un indicio. Digamos, si nosotros comparamos nuestros libros con los de los Pandora Papers, la DIAN contra Pandora Papers, y evidenciamos que hay activos que no han sido declarados, que efectivamente no contamos con esto, pues es una bandera roja. Y yo quisiera hablar también de los funcionarios públicos, particularmente. Los funcionarios públicos tienen una condición, es que tienen que reportar, no solo tienen que declarar renta, sino que adicionalmente tienen que reportar en función pública en el CIGEP sus bienes y sus rentas, ¿no? Entonces, digamos, si no coincides, tal, puede ser una falencia del funcionario, pero también es una bandera que uno puede analizar. Digamos, lo que yo sí pienso es que hay que tener muchísima moderación, ver caso a caso, y además analizar si se trata de en realidad un tema que deberíamos mirar con esa globalidad, 588 personas, y meterlas en la misma bolsa, porque pues realmente nosotros tenemos en Colombia aproximadamente 45.000 personas con cuentas en moneda extranjera declaradas en el exterior, ¿no? Pues, digamos, y el porcentaje que no está normalizado es muy mínimo. Entonces sí me parece que de pronto lo que se ha buscado con este tema, más allá de generar alertas y esto, ha sido por parte de los medios y algunas personas de generar una alerta terrible de que hay impunidad y que nos están robando los impuestos y ese tipo de cosas. Y yo veo que eso no va a lugar. Yo creo que esa era la razón de mi intervención hoy. La verdad es que pues yo he declarado, digamos, activos en el exterior para clientes de la manera legal. Digamos, también he tenido clientes que han tenido, por ejemplo, en alguna ocasión, reportan fuera de tiempo y tienen unas sanciones altísimas. He visto cuáles son los efectos que se producen, y la verdad es que yo no le veo nada de penal a eso, la verdad. O sea, creo que es más un tema del populismo legislativo que genera la popularidad, ¿no? Castigar al evasor es popular, pero sí, yo la verdad quería dejar también dos mensajes. El primero, que de verdad se tenga en cuenta que de 588 personas que aparezcan en estos papers, de 45.000 personas que tengan la cuenta en moneda extranjera declarada en el exterior, realmente muy pocos van a ser delitos. Obviamente hay que investigarlo a profundidad. Y adicionalmente también quisiera, digamos, dar a entender que para mí, en mi opinión, digamos, más allá de que no sea inmoral tener una cuenta en el exterior y todo este tipo de cosas que acabo de mencionar, también yo creo que la sanción de una acción de índole económica sale de la esfera de lo penal y no es necesario lo penal. Yo creo que ya existen sanciones muy fuertes, ya existen unas figuras que existen dentro de la legislación tributaria, y yo creo que pertenece a ese ámbito. Esas son mis conclusiones, y les agradezco por el tiempo. No, a ti, David, me permites un instante que aquí tengo un ruido atravesado. Listos. David, mira,
Me permití hacer una aproximación. Hemos venido de un tema, llamémoslo así, de estructura política de Estado, con la presentación del doctor Uribe, con respecto a un esfuerzo importante de nuestro país para lograr hacer un seguimiento eficiente a la transparencia de todos los ciudadanos en los recursos con los cuales cuentan. Vamos hacia una perspectiva, y permíteme Mauricio, tú me corregirás, muy válida, obviamente, jurídico-penal, en el cual hay unas posiciones y unos elementos claves que tú nos mencionas y que pues en buena medida le preocupan a los conciudadanos, a nuestras personas de a pie, a los que nos encontramos en la cafetería o lo que nos encontramos cuando podemos ir, dadas las condiciones que aún persisten de aislamiento social preventivo, y nos vamos parando hacia una perspectiva un poco más, y permítanme, de pronto me estoy equivocando en el nombre formal, jurídico-organizacional financiera, que es la que nos presentó David en su última intervención. Ahí entonces, yo sí quisiera aprovechar una pregunta que nos hacen en el chat. También quiero pedirles disculpas a los asistentes por una intromisión indeseable que tuvimos. Alcanzamos a controlar la situación de manera rápida, pero pues hay algún elemento allí que nos pudo generar alguna molestia y les pido disculpas por lo que allí ocurrió. Voy a aprovechar esto esta migración que hemos tenido en el tema. La misma realidad, los Pandora Papers o la saga de los papers, con diferentes perspectivas. Una perspectiva de política de Estado, una perspectiva de jurídico-penal y una perspectiva jurídico-financiera, organizacional. Oye, Mauricio, tú como penalista, como litigante, como una persona que, por ejemplo, nos mencionabas que te encuentras en este momento en Santa Marta en un evento relacionado con esa área del conocimiento, nos preguntan, además una persona que conozco porque participa muy activamente en varias de las actividades que desarrollamos, ¿por qué los infractores potenciales? Esto es lo que me interesa. ¿Por qué los infractores potenciales no los podemos penalizar? Ahí se me viene a la mente, Mauricio, no sé si tú la viste, Minority Report con Colin Farrell y algún otro autor, Tom Cruise creo que era. ¿Por qué, a pesar de que sabemos que puede ocurrir, no penalizamos los potenciales delitos? Sí, digamos que varias perspectivas a partir de ello. Hay una frase relacionada justamente con los delitos tributarios de un profesor alemán que es experto en el tema, que se llama Lothar Kuhlen, y él dice lo siguiente, abro comillas: si la detección de la evasión es probable y la sanción es lo suficientemente severa, no vale la pena defraudar a la hacienda pública. En caso contrario, esto es, si es poco probable ser sorprendido y la eventual pena no es claramente rigurosa, los ciudadanos se incentivarán a correr el riesgo de evasión. Y si no hay efectiva persecución, la pregunta no es por qué se evade, sino por qué la gente paga impuestos. Cuando alguien ve que todos pueden tranquilamente tener sus recursos y reportarlo, eso puede tener un efecto en el sentido de, dice, yo por qué tengo que pagar si la regla es no hacerlo, y si no hacerlo no da ningún tipo de sanción. Esto, por supuesto, y permíteme una publicidad, quiero también hacerles llegar a los amigos de SAE, yo escribí el delito fiscal, y en este texto yo explico cómo se debe hacer el delito, porque lo que tenemos desafortunadamente no tiene la cobertura que demandaría esta norma. Y allí, por supuesto, se deben tener en cuenta ingredientes como el que plantea David, cuando él dice, no, cuando uno paga, pues se extingue. Eso tiene tanto de largo como de ancho. Por ejemplo, si ustedes ven el caso español, el astro del fútbol, Lionel Messi, fue condenado. Messi, a pesar de que pagó, fue condenado. ¿Por qué? Porque allí la normalización tributaria, que sería la extinción de la acción penal, solo procede si tú pagas antes de que Hacienda inicie la investigación. De lo contrario, si pagas inmediatamente, inicia la investigación, tiene derecho a lo que se llama la hiperrebaja, una hiperdiminuente,
pero por eso me decía, a pesar de haber pagado, fue condenado a 21 meses de prisión por 3 años que hizo una figura con un paraíso fiscal casualmente, donde se dio supuestamente sus derechos de imagen a cambio de una cifra ínfima. Lo mismo podrá pasar, por ejemplo, con nuestro orgullo nacional, Shakira, nuestro orgullo musical, que fue llamada, pero ya por Hacienda, y de aquí a 1 o 2 años podemos escuchar que pueda ser condenada. Y esto hace parte justamente de una dinámica de hacer un delito por lo menos coherente. Nosotros, y claro, que quede claro, y en total armonía con lo que dice David, en Colombia, hasta donde va, esto no es delito, no puede ser delito todavía y no debería intervenir la fiscalía, porque cuando lo ha hecho, como lo hizo con Panama Papers, lo hizo fue abusando del poder punitivo y con muchísimos errores. Pero esa sería, digamos, la respuesta preliminar, Diego. Gracias, Mauricio. Y ahí voy a continuar con la indagación con David. David, eh, tú decías que existía, llamémoslo así, una diferencia cordial, pero existente con Mauricio en el tema de una posición de perseguir al delito. Como que no me suena, y pues tú eres un abogado que pues, no trabajas tanto en litigio, sino que trabajas más con las organizaciones y con los temas financieros, y además en la posición en la que te encuentras hoy por hoy desempeñándote, hay un rol importante en el cual tú mencionas, oiga, es que además tenemos los funcionarios públicos, los servidores públicos, que demostrar que lo que tenemos y ser muy transparentes en ello. ¿Estarías de acuerdo con lo que Mauro acaba de mencionar? Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que el doctor Mauricio, de verdad que fundamenta supremamente bien sus posiciones y me parece excelente. Digamos, yo creo que si tuviera alguna vez algún litigio, lo contrato a él. O sea, me parece excelente lo que hace. Digamos, sí, o sea, lo hace muy bien, de verdad que sí. Yo me atrevo, digamos, a contradecirlo un poco porque, digamos que en este momento para mí y en toda mi carrera, digamos, pues yo he venido asesorando a empresas, ¿no? Y veo que, al menos en mi experiencia, no es fácil evadir impuestos, ¿no? La DIAN es realmente una organización bastante eficiente y adicionalmente las sanciones, aunque pues no sean penales, pues cárcel y pena privativa de la libertad, perdón, y digamos que no sea tan grave el tema en materia penal, en materia tributaria, es durísima la sanción, ¿no? Y es muy probable que se encuentre, digamos, la DIAN es bastante efectiva en cuanto a eso. Entonces, digamos que, ¿qué pienso yo? O sea, digamos, hay como hay cierta dificultad que me parece que hay en hacer empresa en Colombia, hay cierta dificultad, hay una larga cadena de impuestos y tal, no que sea moral evadirlos para nada, pero creo que es una decisión casi que puramente económica, más que, digamos, diferente a un homicidio, un acceso carnal violento o ese tipo de cosas. Es casi que una decisión económica. Lo que decía el doctor Mauricio en cuanto a la frase del profesor alemán a mí me dejó pensando muchísimo, porque es que efectivamente, si evadir no, es sencillo, pues entonces sencillamente todos los contribuyentes van a tratar de hacerlo, ¿cierto? En este caso, lo que me parece es que las personas que aparecen en estos papers son realmente muy poquitos con relación a los contribuyentes. Yo creo que no dan al 10% de los contribuyentes que han registrado cuentas en el exterior. Eso quiere decir que el sistema sí funciona. Es decir, el porcentaje es muy poquito. Eso pienso yo, digamos, y en mi experiencia asesorando empresas en materia tributaria, pues yo lo que he visto es eso, que realmente lo que es complicado es evadir, es bien complicado. Entonces, es eso, digamos, más allá de lo que sea popular o impopular, el tipificar delitos contra la hacienda pública, este tipo de cosas, para mí es un tema también de que hacer empresa en Colombia es difícil, evadir es muy difícil y creo que el tema penal dificulta un poco y hace más engorroso el tema y le suma más legislación y más castigos a la actividad a veces cerrada por ignorancia de la actividad económica, ¿no? Ya digamos, hay temas como los que hace el doctor Rodolfo o hacían en la UIAF que ya es otro tema, ¿no? Ya si estamos hablando de lavado de activos y ya estamos hablando de ese tipo de cosas, hay que tener en cuenta la alerta, pero también hay que tener en cuenta que pues no necesariamente el activo offshore y la sociedad en el exterior, la acción en el exterior va a ser realmente objeto
una acción, va a ser una acción tan inmoral como para que sea delito. Eso pienso yo. Sí. Muchas gracias. No, David, a ti. Y aquí pues, y ya para cerrar, que estamos a pocos minutos de que se nos termine nuestra hora tradicional, el doctor Uribe, pues ha sido un hombre de Estado. Es una persona, como lo ha mencionado él, que pues, no tiene ningún problema en levantar el teléfono y llamar al presidente de la República para indagar, recomendar, preguntar o decir, doctor Uribe, Mauricio nos hace referencia a la importancia de la existencia de la reglamentación. David nos dice, sí, sí, pero con cuidado porque no todo lo que puede estar observándose es ilegal o inmoral, o empezamos a ver todas esas gamas de grises con respecto a lo que es la realidad, que eso no es ni bueno ni mal, es la realidad. Doctor Uribe, usted que ha estado ahí en la toma de decisión, en la creación de la política de Estado, y además tengo claridad que también muy en el tema de control, usted estuvo muy de la mano de varios contralores de la República. Y lo que David estaba planteando también, el control previo versus el control posterior, lo punitivo versus lo preventivo. En su perspectiva, ¿los colombianos y nuestra normativa sí permite la prevención o termina siendo un tema puramente punitivo? ¿Cómo lo ve, doctor Uribe? En la Contraloría existían tres controles: el control preventivo, el control previo y el posterior. Se quitó el preventivo porque era como coadministrar, pero el nuevo Contralor lo volvió a poner, que es como muy, y es difícil hacerlo, es muy difícil hacerlo. Yo fui asesor por el PNUD del Contralor Rodolfo González, y discutíamos mucho esos sistemas de controles. Pero volviendo a los papers, yo quería decir tres cosas. Una es que viene que en los Panama Papers algo sirvió, en parte porque Colombia, me acuerdo que estaba de ministro Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, lo volvió, la evasión de impuestos lo volvió delito. Antes no era delito, una cosa. Pero en y sirvió mucha información y se arreglaron muchas cosas. De mirar quiénes tenían plata, y mucha gente dijo yo la tenía y pagó sus penas y tal cosa. Pero en esta que estamos ahora, hay una cantidad de información que la unidad, las autoridades competentes deberían coger toda esa información y cruzarla y mirarla. Es la única información que no ha entrado por el sistema protocolario del cambio y la solicitud a otro país que diga, que no diga, que no tenemos relaciones, que sí. Aquí está la información. No sé si para castigar o para no castigar, pero para encontrar. Porque es que en Colombia, recuerde que tenemos el terrorismo, y allí es donde más se lava plata. Yo me acuerdo que nosotros encontramos un fraccionamiento con tarjetas crédito de Latvia que mandaba plata a Colombia, y Colombia lo mandaba Colombia lo sacaba por los cajeros. Y ahí me invitaron a Londres para que mostrara porque eso era del IRA. Esa plata y fraccionaba aquí. Si me lo permite, y un poco para ir cerrando las ideas que estamos aquí discutiendo, esto es un tema, iba a decir problema, prefiero no utilizar elementos con juicio de valor. Este es un tema, no un problema. Esto es un tema de información. Este es un tema de información. Así como Mauricio plantea la necesidad de
oigan, es que coja la información que ustedes tienen y con base en eso identifique si se está o no se está tipificando el delito. David también lo defiende cuando, ven, qué vaina cuando aparecen en los medios de comunicación señalamientos de manera masiva y metemos a 500 y pico de personas en la misma bolsa cuando la información de cada uno de ellos puede ser muy diferente o que no colocan la información completa. Entonces, por eso yo me atrevería a decir que nos encontramos frente a una situación en la cual lo que tenemos es que tener muchísima claridad en el uso de la información a la cual tenemos acceso, en el análisis de la información que estamos recibiendo, porque podemos generar una gran cantidad de inconvenientes para personas de bien que se pueden encontrar incursos en unas situaciones a las cuales pues no las deberíamos estar. Les agradezco muchísimo su tiempo. Como se dan cuenta, pues hemos hecho un recorrido sobre una misma realidad desde diferentes perspectivas. A Mauricio, muchísimas gracias por esa idea, porque lo comenté al principio, el que disparó la posibilidad de juntarnos hoy fue ese documentico que pues a través de nuestro chat hemos venido divulgando y que inclusive ya Mauricio nos actualizó con su nueva columna. Y pues David, de verdad que qué bueno que nos puedes acompañar contándonos esa perspectiva empresarial, porque yo siempre digo cuando estoy dictando mis clases que el tema de la gestión, el tema de la administración es una ciencia que convoca, porque pues finalmente, ¿quién es el administrador de una organización? Pues perfectamente puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un filósofo, esos son los que hacen gestión. La administración es una ciencia que convoca. Y lo mismo ocurre con las ciencias jurídicas. Las ciencias jurídicas convocan. Finalmente, ¿quién es el que necesita de un abogado litigante? Pues cualquiera de nosotros. ¿Quién necesita de un asesor empresarial desde la perspectiva jurídica? Pues cualquiera de nosotros. ¿Y quién necesita generar política de Estado? No recuerdo si alcanzamos a comentarlo cuando ya varios estaban aquí conectados o no, pero en muchas ocasiones se han colocado restricciones de ser abogado de formación básica para poder acceder a posiciones de toma de decisión cuando el derecho, las ciencias jurídicas trascienden las áreas del conocimiento. De verdad que muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias por haber participado en estos minutos de interesante conversación y nos estaremos encontrando nuevamente a través de nuestros canales tradicionales de divulgación. Desde el capítulo Colombia de los egresados de SADE, nos encanta tenerlos a ustedes, no solamente por la participación de personas como las que acabamos de tener, sino también porque todos aquí podemos hacer un ejercicio bonito que nos va a ayudar como ciudadanos, inclusive como ciudadanos de a pie. Que tengan una muy buena noche. Doctor Uribe, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos. Por ahí vi a John Grajales. Adiós. ¿Qué Chao, es? John. Hola Diego, un gusto estar acá con ustedes compartiendo con el doctor Uribe la conversación muy interesante. Qué bueno que nos pudiste acompañar. Y también Daniel Forero, que nos acompaña muy continuamente en todos estos eventos, a todos en particular. Así que tengan una muy buena noche. Me tengo que retirar. Hasta la Y así. próxima. Buenas noches, Gracias muchas a gracias por todos. el espacio. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Estén Hasta muy luego. bien. Gracias. Felipe, Yo. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, Doctor gracias por Uribe. invitarme, oiga. Un Placer. placer volver a volver a hablar, porque es que por la pandemia no podía hablar, sino con la señora. Menos mal, usted tiene una muy buena conversadora que he visto por ahí. Lucero, que Chao. estés muy bien. Que se Y fue un repita para que placer no lea tener mucho. al doctor Uribe con nosotros. Chao. Chao. Chao.